Entonces, jóvenes, estas son las pruebas diagnósticas de la hemostasis, prácticamente lo que se trabaja manualmente, ¿verdad? Manualmente. Entonces, qué bueno conocerlo, como el mismo licenciado les decía, bueno, la parte manual y sí, esa es la experiencia, ¿verdad? De que la parte manual, pues sí, es importante porque no todos vamos a contar con un equipo especial, ni aún con un coagulómetro, porque en estos casos la precisión de los tiempos de coagulación son bien importantes. Imagínense para un paciente que va a ser intervenido y sí, necesitan conocer lo que más dejan tiempos de protrombina, tiempos de coagulación, y hay unos que las dejan solamente con esas se van, ¿verdad? Y ahora hay otras pruebas especiales que él, yo creo que les va a hablar, ¿verdad? De pruebas de coagulación como son más especiales. Entonces, lo que para nosotros el objetivo es conocer los diferentes métodos de diagnóstico de los mecanismos de la hemostasis. Sí, vamos a ver primero lo que son en cuanto a los métodos de diagnóstico, vamos a ir desde el inicio, ¿verdad? Como hemos hablado en la clase, vamos primero a hablar de las pruebas que valoran el mecanismo vascular. La prueba con ellos, ahí la prueba del torniquete. Luego están las pruebas que valoran el mecanismo plaquetario. Ahí tiempo de sangramiento, se hace recuento de plaquetas, que se habló algo, ya tienen ustedes conocimiento también, el extendido de sangre periférica, que lo conocen muy bien. Y hay pruebas especiales como las que incluso el licenciado ayer decía de fracciones plaquetarias, ¿verdad? Hemoglobina de los reticulocitos, o sea, son pruebas sumamente especiales, como estas, por ejemplo, la agregación plaquetaria, la adhesividad de las plaquetas, mucho menos microscopía electrónica, ¿verdad? Pero sí, manualmente y en el laboratorio se hacen tiempo de sangramiento, el recuento de plaquetas y por supuesto el extendido de sangre periférica, que valoran el mecanismo plaquetario. Pero como hablamos también que había el mecanismo de coagulación o la fase plasmática, en donde hablábamos de los factores de la coagulación, entonces, entre las pruebas que valoran el mecanismo de la coagulación plasmática, en la fase plasmática están el tiempo de coagulación, la retracción del coágulo, que muy poco la indican, el tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina activada, el tiempo de trombina y las pruebas del fibrinógeno. En el laboratorio lo que hacían, y por eso van a encontrar ahí las guías, en la guía del manual, que si es posible, tengo que revisarlas y si no, si hay que modificarlas, se las voy a mandar a través de Enrique. Entonces, en el laboratorio, las pruebas que estaban diseñadas ahí son el tiempo de coagulación, el tiempo de protrombina, y a veces nos compraban los reactivos para el tiempo de tromboplastina activada, ¿verdad? Entonces a esos son los que nos vamos a referir. Entonces, para valorar las pruebas que valoran el mecanismo vascular, está la prueba del torniquete. Esta se conoce como prueba de lazo, ¿verdad? Y que mide la capacidad del endotelio vascular, porque como hemos dicho que es el que recibe, ¿verdad? El daño. Entonces mide la capacidad del endotelio vascular para resistir el traumatismo y recuperarse al mismo tiempo. ¿En qué caso? Mide la fragilidad capilar. Se ha fijado que muchas veces hay rompimiento de los vasitos, más que todo a nivel de los miembros inferiores, bien superficiales, porque es a nivel de vasos, mencionamos en la clase, arterias, venas, arteriolas, vénulas, que le llaman bien superficiales. Entonces, esta es la prueba del torniquete.
El método, fíjense que los métodos realmente manuales son relativamente sencillos. El método de la prueba del torniquete es que se dibuja, ya lo vamos a ver acá. Acá se coloca un tensiómetro o puede hacerse, más que todo se usa un tensiómetro y se insufla, ¿verdad? Hasta lograr una cierta presión arterial. Se deja ahí, aquí menciona 5 minutos después de suprimida la presión y se cuenta en esta área que está delimitada del antebrazo, se cuenta el número de petequias que hay dentro del círculo, ¿verdad? Ya ustedes saben cuáles son las petequias, conocen términos como equimosis, ¿verdad? Petequias, ¿cuáles son esos? Ya ni me acuerdo yo. Pero bueno, aquí se cuentan las petequias que se van a formar por esta presión que hicieron a este nivel. Entonces, se cuentan el número de petequias que hay dentro del círculo. ¿Qué es lo que se busca? Fragilidad capilar, dijimos, ¿verdad? Rompimiento de los vasos más superficiales. Y se observan si persisten hasta las 12 horas. Lógicamente no va a tener usted ahí el paciente tanto tiempo, pero sí un tiempo considerable como para poder ver si se produce rompimiento de los vasos a este nivel. Entonces dice acá, valores normales, según el número de plaquetas en el área del círculo que usted limitó, ¿verdad? De 0 a 10 petequias es normal. De 10 a 20 petequias, fragilidad capilar. Y ya de 20 petequias para arriba, pues eso ya no lo consideran normal. Esa es, así es de sencilla la prueba del torniquete. La prueba del torniquete, ¿verdad? Bueno, esa mide, dijimos acá, valoran el mecanismo vascular. La prueba del lazo, la prueba del torniquete. Se considera que con cierta frecuencia se producen pequeñas roturas en las paredes capilares y que tales roturas normalmente quedan taponadas de plaquetas. Una prueba positiva puede indicarle al médico que hay un defecto en el endotelio vascular, lo que mencionábamos, ¿verdad? Si los vasos no están intactos, ¿verdad? Hay vasos con daño en las células endoteliales, como les mencionaba, también en la fibra colágena, ¿verdad? Entonces, una prueba positiva dice, es porque hay defecto, positiva o anormal, ¿verdad? Defecto en el endotelio vascular de sus estructuras de sostén o quizás de un factor plasmático o elemento celular importante para asegurar la integridad de los vasos. Una prueba positiva, como poniendo un ejemplo, en una trombocitopenia severa, trombocitopenia o plaquetopenia, ¿verdad? Disminución en el recuento por debajo de los valores normales en el recuento de las plaquetas. Pruebas que valoran el mecanismo vascular y plaquetario, los dos. Tiempo de sangramiento, unos lo llaman tiempo de hemorragia, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a medir? Mide la capacidad funcional del endotelio vascular y de las plaquetas. Mide el tiempo que transcurre entre la producción de una pequeña herida en la piel hasta el momento que la hemorragia cesa. Eso lo comentamos también cuando se hace una punción dactilar, ¿verdad? Normalmente usted hace una punción en el dedo, hace la punción, sale una gota de sangre, usted obtiene la cantidad de sangre que necesita para lo que va a hacer a trabajar y después, si usted pone ahí un apósito, ¿verdad? Chiquito para detener esa hemorragia, se detiene, ¿verdad? Tiempo que transcurre, eso es lo que va a medir el tiempo de sangramiento.
tiempo que transcurre entre la producción de una pequeña herida en la piel hasta el momento en que la hemorragia cesa. El tiempo de sangría o de sangramiento representa la duración entre la formación de una herida y el cese de la hemorragia. Más que claro. Y tenemos acá entonces cómo se llama ese método. Está descrito también en el manual. Aquí se hace el método de Ivy o método de Duke, también así se llama. ¿Y qué es lo que hacemos? A diferencia de la gota de sangre que nosotros obtenemos cuando queremos hacer un hematócrito, para el tiempo de sangramiento se hace de otra forma. El procedimiento es el siguiente. Usted pincha la piel, la piel del dedo índice a modo de cortar transversalmente la dirección de las huellas digitales. O antes se hacía en el óvulo de la oreja, ahora ya no. Es más, para hacer este tipo de punciones hay unos como lapiceros, ¿verdad? Que el paciente no va a tener, no va a sentir tanto daño ni tanto miedo de que le va a pinchar con una lanceta, sino que hay unos lápices, unos dispositivos, le llaman también, en donde usted acomoda una lanceta, ¿verdad? Le da la profundidad que necesita, dependiendo de la piel que tenga el paciente. Y entonces, pues así, pues es menos traumático, ¿verdad? Seca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene este papel filtro y mire, y cada 30 segundos usted va a ir en esta forma, así, con un papel filtro, va a ir seca la gota que salió, la primera, a los 30 segundos la otra, y lo normal es que esta vaya disminuyendo. Mire, aquí, esto es lo normal, ¿verdad? Dice, secar con papel absorbente sin tocar la piel cada medio minuto, 30 segundos. Anota el tiempo desde que se pinche hasta que cese la hemorragia, aquí hasta acá. ¿Cuáles son los valores normales de esta complicada, digamos así, este método? Sencillísimo. Los valores normales son que de 1 a 6 minutos, esto debe de 1 a 6 minutos. Es lo normal. Por supuesto que si sigue sangrando, si hay un problema, ¿verdad?, de sangramiento, entonces a nivel, dijimos, vascular y ¿qué dijimos aquí? Vascular y plaquetario, algo, pues entonces la gota de sangre, es usted lo va a ver que se sostiene, o se termina antes, ¿verdad? Pero esto es lo normal. De 1 a 6 minutos usted debe de tener esta figura que estamos acá. Bueno, otra prueba que también ya le hemos mencionado y que dijimos que está en la guía, en el manual, pero que no podemos hacer más, es el recuento de plaquetas. Y del recuento de plaquetas dijimos que hay dos métodos. El método directo, que se hace en cámara y que tiene sus propios valores de referencia, y el método indirecto, que se hace en el extendido de sangre teñido, que es el método de Fonio, llamado así, y que tiene también sus propios rangos de referencia. Los valores normales de las plaquetas, pues como aquí tenemos los rangos, sí tienen algunas características, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta. Varían de acuerdo a la edad, no varían de acuerdo al sexo. Están elevados y hay que tomar en cuenta después de una ovulación en el ciclo menstrual. Y también son significativos estos valores que deben de tomar dependiendo del estado nutricional del paciente. A esto lo evalúa el médico, no nosotros. Sobre todo cuando hay deficiencias de componentes como son el hierro, sustancias esenciales como el ácido fólico, la vitamina B12, ¿verdad? Que sí son más, quizás con más frecuencia. Esto es más frecuente, ¿verdad? Estos son estados nutricionales en anemias, por supuesto. Si son deficiencias de todos ellos, son anemias nutricionales.
Y también en la clase de plaquetas se les presentó este cuadro que otra vez se les pone aquí. Esta flechita se corrieron, ¿verdad? Pero trombosis, ¿qué significa trombosis? Aumento en el número de plaquetas. Aumento en el número de plaquetas. Casos en los que se puede presentar en intoxicaciones, en hemólisis, en policitemias, en hemorragias. ¿Verdad? Aumento en el número de plaquetas. Que dice que las variaciones plaquetarias pueden ser cuantitativas o cualitativas. En el caso de cuantitativas, que son las que nosotros trabajamos en el laboratorio por el recuento de plaquetas, ¿verdad? Una, la trombosis, cuando están los valores, los resultados por arriba de los valores normales, el número. Trombocitosis arriba. Trombocitopenias o plaquetopenias cuando el recuento se encuentra por debajo de los valores de referencia normal. ¿En qué caso? Cuando hay menor producción por una anemia aplásica o aplasia medular, cuando hay infiltración medular, ya hemos dicho quién es lo más común, ¿verdad? Cuando hay células malignas en la médula que impiden que se formen otro tipo de células, los otros tipos de células como son las plaquetas y los eritrocitos. Cáncer generalizado, infecciones inducidas por alcohol o fármacos. Y cuando hay también menor sobrevivencia de las plaquetas, como en el caso de alteraciones o de problemas autoinmunológicos, como en el lupus eritematoso. ¿Por qué? Porque en el lupus se están formando autoanticuerpos que destruyen todo, en cuenta también a las plaquetas. Y otro caso es cuando hay problemas esplénicos del vaso, ¿verdad? Que hay un hiperesplenismo y hay una mayor destrucción de las plaquetas cuantitativas. Y o porque dilución. Ya esto sí es otra cosa, ¿verdad? Esto en cuanto a las variaciones cuantitativas. En cuanto a las cualitativas, el número lo vamos a encontrar normal, pero el funcionamiento de las plaquetas es diferente, está mal. Estas son las con pruebas especiales, por supuesto, son pruebas especiales. ¿Cuáles podemos mencionar? La trombastenia, donde hay ADP, pero no hay retracción plaquetaria, ni tampoco hay agregación plaquetaria. Esas son las trombastenias. Las trombocitopatías, cuando hay deficiencia del factor 3 plaquetario, que es tan importante en todo este proceso. Y las trombopatías, cuando sí hay ADP, pero no se liberan las plaquetas. En cuanto a las plaquetas, pues, variaciones cuantitativas y cualitativas. Otro que mencionábamos también que valoran esta parte de la hemostasia es el frotis de sangre o extendido de sangre periférica, donde hemos conocido la morfología normal de las plaquetas, ¿verdad? En los extendidos. Pero sí, por ejemplo, en este campo, miren estos glóbulos rojos, escasos, hipocrómicos. Aquí hay un problema definitivamente. Miren esta gran plaquetota que está aquí. Diferentes formas de los glóbulos rojos. No se ven muchos blancos. Y plaquetas, miren, ¿verdad? Macroplaquetas. Igual aquí, ¿verdad? En un frotis de sangre periférica, Estas igual, en un campo, en un campo más pequeño. Y esta que también lo mencionábamos, este se conoce como satelitismo plaquetario, pero que se forman, ellas se agrupan alrededor de los neutrófilos, pero que dijimos que esto era causado por otra situación, ¿verdad? No esta como es la alteración de las plaquetas por mal funcionamiento.
Bueno, en cuanto a las pruebas que valoran el mecanismo de la coagulación o la fase plasmática, tenemos son análisis de sangre que comprueban cómo funcionan uno o más factores de la coagulación. Estos factores se denominan, como ya sabemos, por números romanos o por su nombre, ¿verdad? El fibrinógeno, hablamos de protrombina, ¿verdad? Este sí no va aquí, ¿verdad? Pero fibrinógeno y protrombina sí. ¿Cuáles son esas pruebas que valoran el mecanismo de la coagulación? El tiempo de coagulación, la retracción del coágulo, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina activada, el tiempo de trombina y la prueba del fibrinógeno. Tenemos acá lo que ya hemos hablado, la vía intrínseca, la vía extrínseca. La vía intrínseca, ¿cómo se llama? La indican para conocer si el problema está a este nivel, indican tiempo de coagulación, tiempo de tromboplastina. Si sospechan que el problema de coagulación está por este lado de la vía extrínseca, entonces le dejan por lo general el que más indican que se haga en el laboratorio, el tiempo de protrombina, ¿verdad? Entonces, el tiempo de protrombina para la vía extrínseca, tiempo de coagulación y tiempo de tromboplastina para medir la vía intrínseca. Entonces, hablemos del tiempo de coagulación. Mide qué tan rápido se cierran los vasos sanguíneos para detener el sangrado. Ya vamos a ver cómo se hace. Mide todos los factores que intervienen en el mecanismo intrínseco de la coagulación, así como lo acabamos de ver. Y el método que se ha descrito para el tiempo de coagulación es el método de Lee y White. Y aquí lo describen, pues, ¿verdad? Se obtienen 3 cc de sangre venosa sin anticoagulante, ¿verdad? Se vierten se hacen 3 tubitos de hemólisis, se pone un cc en cada tubito de hemólisis y se ponen en baño de María. Eso es lo que les decía. El coagulómetro, que es el aparatito, ya trae su baño de María incorporado, ¿verdad? Nosotros no, tenemos de los baños de María de aquellos, ¿verdad? Que había que ponerles el termómetro y ponerles y mantener la temperatura poniéndole más agua helada, quitándole caliente y así. En el momento en que la sangre sale a la aguja, ¿no? usted toma el tiempo. Generalmente lo hacían entre dos. Uno sangraba y el otro tomaba el tiempo inmediatamente. Ajá. En el momento en que sale la sangre. Invertir cada cierto tiempo, aquí dice cada medio minuto, usted tiene que ir invirtiendo esos tubitos uno por uno para ver si todavía no ha coagulado, ¿verdad? Entonces, invertir cada tubo cada medio minuto hasta que la sangre esté completamente coagulada. Cuando usted le da completamente, pone vertical su tubo y ya no hay líquido, ya no hay sangre líquida, entonces ese es el tiempo final. Usted tomó un tiempo inicial desde que salió la sangre de la aguja. El tiempo final será cuando dice el tiempo final de cada tubo y sacar un promedio de los 3. Por eso es que son 3 tubitos, 3 tubos de hemólisis. Usted saca el promedio y ese es el tiempo de coagulación. Entonces, los valores considerados como normales están entre 5 y 10 minutos. ¿Qué es lo que mide? Hemos dicho acá que mide qué tan rápido se están cerrando los vasos sanguíneos para detener el sangrado. ¿De dónde pinchamos? De la vena, ¿verdad? Y de ahí vamos a ver si está dentro de lo normal, comparándolo con los valores de 5 a 10 minutos como normal. Aquí lo tienen.
en los tubos de hemólisis se pone 3, ¿verdad? Y cada medio minuto le está dando vuelta, ¿verdad? Como ve que está líquido, cuando usted llega a poner el tubo así, completamente vertical, y ya tiene formado el coágulo en el tubo, en el fondo del tubo, ese es el tiempo final. Es sumamente fácil y el significado bastante grande. Otra prueba es la retracción del coágulo. Fíjense que la retracción del coágulo casi no la indica y sí es bien importante. Sí está descrita en el manual de laboratorio de la OMS. Incluso ahí hay unos dibujos, cómo es esa retracción completa y tiene, cuando es completa, cuando es del 50%, porque eso es bien significativo también, ¿verdad? El proceso de retracción del coágulo conduce a la consolidación de un coágulo hemostático o trombo. La retracción ocurre por la interacción entre los pseudópodos de las plaquetas y las hebras de fibrina. Esto ocurre dentro de los 60 minutos y el coágulo ocupa el 50% del volumen total de sangre. Si usted toma una muestra, la pone en los tubos, en esos mismos tubos, ¿verdad? En esos mismos tubitos. Una vez usted vio, ya hizo su prueba ya notó el tiempo de coagulación y usted lo deja reposando ahí siempre a temperatura a 37 grados en el baño de María y va a ver de que después de este tiempo sí hay una retracción del coágulo. El coágulo queda abajo y el plasma queda arriba, ¿verdad? Queda arriba. Pero sí, el suero queda arriba. Pero cuando no hay una buena retracción, ahí mismo usted puede ver si hay una buena formación del coágulo. ¿Verdad? El 50% es que está compactito, pero muchas veces por deficiencia o por falta, ¿sí? Ese coágulo se forma en pedacitos. Eso no es normal. Eso no es normal. Una vez terminada la prueba de coagulación, se remueve el coágulo y los 3 tubos se dejan en reposo en baño de María por 1 hora. Después de 1 hora, lo que le decía, entonces usted va a ver, va a notar la retracción del coágulo, que debe ser completa, más o menos una retracción al 50%, lo que les decía, del volumen inicial, de lo que usted puso, un cc más o menos, usted calcula, ¿verdad? Pero sí tiene que ver un coágulo retraído completamente. Si lo ve así en pedacitos, no, eso ya indica otra cosa. La rapidez y la calidad de retracción dependen del número y calidad de las plaquetas. Aquí está el porqué. Volumen de los glóbulos rojos. Depende también de la presencia de trastornos. No es frecuente, jóvenes, el hecho de este tipo de alteraciones, de patologías como el mieloma múltiple, mas sin embargo sí se dan, ¿verdad? Neumonías, ictericias que sí son bien frecuentes y quizás le siguen las neumonías, ¿verdad? Entonces, de eso depende la rapidez y la calidad de la retracción del coágulo, ¿verdad? De esto. Y aquí tienen, las proteínas anormales dificultan la coagulación y también pueden afectar la retracción del coágulo. Y aquí lo tienen. Esto es lo que al final van ustedes a obtener. Ya dijimos, remueve con un palillo, se remueve el coágulo, ¿verdad? Con el que ocupamos para hacer el tiempo de coagulación y lo dejamos reposar. Esto es lo que sucede. Esto es esto. Entonces la retracción normal tendría que ser así, más o menos un 50% del coágulo formado y bien compacto, bien formado. Esto, ¿no? Aquí no hubo nada, ¿verdad? Aquí no hubo nada, ¿verdad? Esta es la prueba de retracción del coágulo. Bueno,
Está también el tiempo parcial de tromboplastina, TPT. La utilidad es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse. Tiempo que tarda la sangre en coagularse. Y puede ayudar a establecer si una persona tiene problemas de sangrado o de coagulación. Esto es lo que le digo, que las casas comerciales ya le venden el kit. Muchos de ustedes quizás los deben de conocer. No son tan baratos. El tiempo de tromboplastina activada, ¿verdad?, se realiza por agregación del plasma, ¿verdad? Usted sacaba la muestra, centrifuga, ¿verdad? O tiene solamente plasma, y ya le venden un reactivador plasmático. Todo esto lo trae el kit, ¿verdad? O los reactivos. Fosfolípidos, que son el sustituto de las plaquetas en este caso, y traen también el cloruro de calcio. Si es que traen, ¿no? Porque a veces lo venden aparte. Venden unos reactivos y otros tienen que comprarlos aparte. Y se mide el tiempo en segundos que transcurren hasta que se observa la formación de hilos de fibrina, lo que ya les contaba. Entonces usted tiene su plasma, ¿verdad? Ya lo pone en el baño de María. Ahí lo tiene a 37 grados y de ahí toma la cantidad que le indican en el inserto y va agregando lo que son los componentes, ¿verdad? Los reactivos. Ella los trae el kit. Y se mide, dice, el tiempo en segundos. Usted saca el plasma, pone el calcio, ¿verdad?, que es lo último que se pone. E inmediatamente empieza a mover el tubo de tal manera de que visualizarlo contra la luz para ver esa formación de hilos de fibrina. Mide la vía intrínseca y los valores de referencia están entre 30 y 45 segundos. Usted tiene que estar presto a ver cuándo se forman esos hilos de fibrina, porque inmediatamente después, imagínense, lo normal es 45 segundos. Ya después hay un tiempo en donde ya es un coágulo formado, un coágulo ese que les digo yo, gelatinoso. Cuando este tiempo de tromboplastina activado da resultados diferentes a lo normal en pacientes hemofílicos con insuficiencia hepática, en tratamientos con anticoagulantes como son los pacientes cardíacos que son anticoagulados, ¿verdad? Para el caso, uno de ellos es el heparina. Mencionábamos también el tiempo de protrombina, ¿verdad? Que ya vimos cuándo es que dejan el tiempo de protrombina. En ese también, ¿verdad?, se induce la coagulación agregando el calcio y tromboplastina comercial. Para las pruebas de coagulación son bien delicadas, necesitan de bastante cuidado, ¿verdad? Uno de ellos es la muestra de sangre, que tiene que poner en proporción 9 de plasma, y el anticoagulante que se utiliza es el citrato de sodio. Y en caso usted saque 9 de plasma, pone 1 mililitro, 1 en 10, ¿verdad? 1 mililitro de anticoagulante, citrato de sodio. Esto se obvia cuando usted ya tiene sus tubos al vacío, porque esa es una de las grandes ventajas de los tubos al vacío, que ya saben ustedes, vieron en los videos, cuál es cómo es el tapón, qué color es el tapón del tubo que está destinado para pruebas de coagulación, ¿verdad? Entonces, ya trae la cantidad, no necesariamente 10, sino que a 4.5 de plasma y 0.5 de anticoagulante. Entonces ya traen eso medido y eso es bastante exacto, ¿verdad? Cosa que
En el caso de no ser de usar, ahora siempre se usan los tubos al vacío, la verdad. ¿Qué más? Mide el tiempo de protrombina, deficiencia de factores de la vía extrínseca, ¿verdad? Revela deficiencia de los factores esenciales que intervienen hasta convertir la protrombina en trombina, el factor 10 al factor 10 activado, en presencia de la tromboplastina tisular. Los valores de referencia que se toman para el tiempo de protrombina siempre también, siempre, como son reactivos comprados, ¿verdad? Siempre deben de tener cuidado en seguir las indicaciones de lo que le dicen los insertos, ¿verdad? Entonces, ahí mismo le dicen cuáles son los valores de referencia estandarizados para ese método, para esta prueba y de acuerdo a la casa que los vende. Entonces, casi todos andan por lo mismo, entre 12 y 14 segundos. Este es mucho más rápido. Aquella de la de tromboplastina es 45 segundos, estos son de 12 a 14 segundos, ¿verdad? Entonces, hacerlo manual significa bastante rapidez del ojo. Se reporta, para reportar, tiempo de protrombina del paciente, tantos segundos. Tiempo de control normal, tantos segundos también, ¿verdad? Tantos segundos. Porque debe de llevar a la par, debe de tener usted ya su control. Venden controles, ¿verdad? Venden, venden incluso los reactivos también usted debe de tener este tiempo de control normal. Se hace con un pool de plasmas. Y usted sabe que todos pues tienen valores de referencia normales, de pacientes con resultados normales. Tiene su pool de plasmas y con ese pues hace la comparación, la del paciente. Hay un procedimiento de estandarización de la prueba y del tratamiento con anticoagulantes orales, ¿verdad? Esto lo ocupan mucho los cardiólogos, ¿verdad? Que tratan a los pacientes con anticoagulantes. De mínimo que les decía yo, la aspirinita, ¿verdad? De niños, a muchos pacientes pues sí manejan todos los días una aspirinita precisamente por su circulación, ¿verdad? Ya no es igual. Entonces, para esa formación, para darle fluidez a la circulación, entonces les dejan esos anticoagulantes, la aspirina. Valor del estado de coagulación del paciente. Entonces, esto es está así descrito y publicado por la OMS, ¿verdad? Y se llama, hay un índice internacional normalizado que es el INR y el valor normal es de 1. Todo esto se lo da el inserto. Es más, estos límites terapéuticos que dicen aquí, ¿verdad? También todo esto viene indicado en el inserto que traen sus reactivos para esta prueba. Y también traen una tabla donde viene el índice de sensibilidad internacional. Eso se llama ISI. ¿Cómo saca el índice internacional normalizado? Lo va a sacar con esta fórmula que ahí se le indican. Va a poner el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina normal y lo multiplica por ese ISI. ¿Dónde va a encontrar este valor? Lo va a encontrar en la tabla que viene también adjunta a la prueba, ¿verdad? Al inserto y a todo el kit que trae de la prueba, ahí viene esta tabla donde vienen los valores de ISI, ¿verdad? Índice de sensibilidad internacional. Esto no es de rutina. Esto no es de rutina, pero sí en ocasiones pues lo solicitan, se pide, lo piden, lo indican, ¿verdad? Y hay que entonces conocerlo.
Tiempos prolongados de protrombina en desórdenes adquiridos o congénitos que afectan a los factores de coagulación que se miden en esa vía. Insuficiencia hepática, ya vimos por qué. Tratamientos con anticoagulantes, como son los cumarínicos, ¿verdad? El mismo ETA, la heparina, ¿verdad? La heparina más que todo es lo que ocupan como anticoagulantes. Deficiencias de vitamina K, presencia de sustancias como estas, anticonceptivos orales que alargan los tiempos prolongados, ¿verdad? Por los anticonceptivos orales, los antibióticos, como por ejemplo, ya muy poco se usa este antibiótico y son peores, ¿verdad? Porque son antibióticos de primera, tercera, cuarta generación, son peores todavía. Ni el cloranfenicol ni las tetraciclinas ya son poco utilizadas por los médicos. Deficiencias hereditarias de factores de la coagulación, pues sí, ¿verdad? En el caso de los hemofílicos. Eso para tiempos prolongados, pero para tiempos disminuidos, los antihistamínicos, la cafeína, el fenobarbital, pues sí, ¿verdad? Por lo general, cuando van a hacer este tipo de pruebas, se les dan indicaciones al paciente. Otra es la prueba del fibrinógeno. Ese sí, nosotros no compraban este tipo de reactivos. Pero es bueno conocerle cuál es el procedimiento. Métodos, el coagulométrico, que les digo yo, es el aparatito que ya trae incorporado su baño de María. Usted pone su plasma en el coagulómetro, pone ahí su plasma, y ahí está agregando los reactivos que tiene que agregar y se activa. Inmediatamente activa el aparato y él se detiene en el tiempo final, ¿verdad? Los métodos, ese es el coagulométrico. Está el colorimétrico, la precipitación del calor, crioprecipitación. Hay varios métodos para hacer la prueba del fibrinógeno. Sí, como valores de referencia, se toman de 2.5 a 5 gramos por litro. Importancia clínica, cuando los valores están disminuidos del fibrinógeno, hemos hablado tanto del hígado, ¿verdad? De insuficiencia hepática. Aquí estaba lo que decía yo, la coagulación intravascular diseminada, algo había que les iba a preguntar. Envenenamiento por plomo, fibrinólisis primaria, etc. Otros. Valores aumentados como importancia clínica, infecciones agudas como las neumonías, la fiebre reumática, la tuberculosis, en estado de trombosis, en infarto agudo del miocardio también están valores aumentados. Además de estas pruebas que decimos son las que se trabajan manualmente en el laboratorio, bueno, están las pruebas coagulométricas que les digo yo que inducen la coagulación in vitro. Hay pruebas también de inmunoanálisis enzimático, por eso es importante de que el licenciado también nos aporte, ¿verdad? Con esas pruebas que se realizan, a ver si están aquí. Dice, inmunoanálisis enzimático, donde combinan el reconocimiento de una proteína mediante un anticuerpo dirigido y la capacidad de causar turbidez en el medio en que se desarrolla la reacción. Ay, pues no nos van a comprar eso en la facultad. Determinaciones cromogénicas son aquellas que activan enzimas de la coagulación sobre un sustrato sintético que desprende un compuesto que desarrolla color. Y como otras pruebas también, determinaciones antigénicas, son cuantitativas y permiten dosificar la concentración del factor estudiado. Fíjense que no es que haya un laboratorio de hemostasis. La verdad es que las pruebas hemostáticas, por decir así, se trabajan no en un área especial, sino que dentro del área de hematología,
Entonces, pero sí, requieren de, como les mencionaba, de condiciones bien estrictas, especiales. Por ejemplo, el equipo y el material, los tubos tienen que ser completamente limpios. Si usted va a trabajar con la fase preanalítica, que es la toma de muestra, ¿verdad? Tienen que ser, ahora que decíamos, no hay tanto problema por los tubos al vacío, porque si trabajamos con tubos de vidrio, ¿vale? Los tubos de hemólisis tienen que estar limpios, secos, no deteriorados. Aquí está mal. Jeringas de plástico descartables, porque las jeringas que traen silicón, ¿verdad? Para poder deslizar bien el émbolo, le ponen silicón internamente y eso interfiere en los resultados de las pruebas. Obtención de la muestra, dice, pues, una punción cuidadosa, exenta de tromboplastina tisular, que es el factor que favorece el inicio de la vía, ¿verdad? Otra cosa son los reactivos distribuidos comercialmente, seguir las instrucciones de los insertos, como les acabo de mencionar, y usar los anticoagulantes, que también eso ahí, todo eso se lo dan. Ya ustedes tienen experiencia en seguir las indicaciones de un inserto. Ahí mismo le dicen qué tipo de anticoagulante, si es posible, si usted no lo tiene, ahí se lo venden también, ¿verdad? Por lo general, se ocupa el citrato de sodio al 3,8%. ¿Por qué? Porque cuando vimos aquella vez, cuando hemos hablado de anticoagulantes, este citrato de sodio a este porcentaje bloquea al ion calcio e impide que se lleve a cabo, pues, todo lo que es la coagulación. Las técnicas, ¿verdad? Pruebas que deben ejecutarse a pHs correctos, temperaturas. El baño de María tiene que estar a 37 grados centígrados. ¿No? Si acaso variaciones que se pueden tomar en cuenta, pero sí debe ser a esta temperatura. El agua destilada de calidad, sin metales pesados que lo alteren. El área del laboratorio debe ser un sitio limpio, buena iluminación. Las técnicas tienen que ser uniformes, tienen que ser estandarizadas, ¿verdad? Con lecturas precisas del punto final de la reacción, que les digo. Si nosotros trabajamos bastante, cuando trabajamos las pruebas de coagulación en el laboratorio, trabajamos en condiciones bastante, ¿cómo les diré? Delicadas, ¿verdad? Delicadas. A pesar de que sabíamos, no tendríamos que menospreciar, pero no eran muestras de pacientes, pero sí de compañeros, porque entre ustedes se sacaban la muestra de sangre y era mi plasma el que iba en juego, ¿verdad? Y que yo, pues, interesada en saber cómo es que estoy en las pruebas de coagulación. Más sin embargo, pues sí, se trabajaba en condiciones a lo que nos daban. Pero sí es importante las técnicas uniformes con lecturas precisas. Realización de la prueba a los 30 minutos antes de transcurrir 2 horas de tomar la muestra. Trabajar por duplicado también. Conservación del plasma, si no lo va a hacer en el momento, mejor congele. Y siempre llevar un control de calidad. Siempre. Bueno, jovencitos, esto es lo de esta tarde. De lo de aquí. Sí. Para esta tarde entonces son los dos temas que íbamos a juntar porque para dar espacio, y me quedo trabajando en lo de si la otra semana, bueno, la licenciada de chicas les va a dar la clase del viernes, ¿verdad? Que son los trastornos de la hemostasia, que también son importantes, pero
la otra semana tendríamos, para el lunes tendríamos el laboratorio de hemostasis. Y para el martes tendríamos la última actividad grupal, no, ¿verdad? Sería la actividad grupal de hemostasis, porque la última de actividad grupal creo que es de sangres periféricas. Entonces, me quedo dilucidando y trabajando en ver cómo